Bueno, la idea del trabajo que vamos a emprender es, como se puede apreciar, es aplicar las leyes de Kirchhoff al puente de Winston. Para este caso, pues como hemos dicho, la primera ley de Kirchhoff dice que la suma de las corrientes que entran a un nodo es igual a las corrientes que salen. Como puede verse acá, en el nodo A entra la corriente I generada por la FEN y se divide en I1 e I2. De manera similar, en el nodo B se puede apreciar que la corriente I1 que llega es igual a I3 más I4 que se reparte por R3 y R4 respectivamente. De igual forma, en el nodo C llegan I2 e I3 y sale I5, y en el nodo D pues llegan I4 y I5 y vuelve y sale la corriente I generada por la FEN. Es importante tener en cuenta que en este método de trabajo, utilizando el programa Excel, en una celda se definen, por ejemplo, la FEN, R1, R2, R3, R4 y R5 respectivamente, y se empiezan a generar entonces las expresiones determinadas inicialmente, como son, como puede verse en esta celda, M4, y es igual a I1 más I2. En M5 generaría I1, que es igual a I3 más I4, de acuerdo a lo que establecemos en la gráfica correspondiente. En la celda M6 sería I5 igual a I2 más I3. Y por último, en la celda M7 serían I4 más I5 igual a I. Se empiezan entonces a plantear, de acuerdo a la segunda ley de Kirchhoff, que recorriendo la malla interna, la que va en este sentido, podemos apreciar que la FEN, o sea, la caída de voltaje generada por la FEN, es igual a I1 por R1 más I4 por R4. De igual manera, la malla externa nos genera la expresión FEN igual a I2R2 más I5R5. Y la malla interna, que es la que recorremos aquí con el color verdecito, azulito más bien, sería que 0, porque en esta malla no existe FEM, es igual a I1 por R1 más I3 por R3 menos I2 por R2. El menos aparece debido a que la corriente y el sentido en que se recorre la malla es de signo contrario, de acuerdo a las reglas establecidas por las leyes de Kirchhoff. De igual manera, al seguir el procedimiento, nosotros vamos haciendo los reemplazos correspondientes y obtenemos entonces las leyes de Kirchhoff. Con las leyes de Kirchhoff tenemos las expresiones correspondientes a esta matriz generada en este contexto que vamos a remarcar acá inicialmente. Obsérvese ahí, entonces vamos a generarla con un color amarillo. Entonces sería 0, 10 y 5, donde esta fila de acá correspondería a I1, esta segunda a I2 y esta tercera a I3. Y estos son los términos independientes. Al resolver esta matriz, luego de haber hecho la parte aritmética correspondiente, entonces se obtienen los valores para I1, I2 e I3 respectivamente, como son 0.6 amperios, 1,2 amperios y 0 amperios por I3. Bueno, ahorita vamos entonces a hacer una simulación del puente de Winston utilizando el programa Proteus. Como puede verse aquí, vamos a utilizar, en vez de R4, vamos a utilizar entonces un potenciómetro, que es el que me determina a mí cuando el sistema está balanceado, o sea, cuando por R3 no pasaría ninguna corriente. Ese potenciómetro entonces nos permite determinar un equilibrio del sistema, determinando entonces que la corriente I1 que pasa por R1 continúe por R4 y la corriente I2 que pasa por R2 continúe por R5, o sea, no se drenaría corriente a través del resistor R3. Esta simulación entonces es bien importante porque entonces se lograría el equilibrio del puente de Winston, y este potenciómetro entonces nos serviría como elemento dinámico para proceder a calcular
la relación que existe entre las resistencias, entre los valores de la resistencia. Podemos pensar que R1 sería la resistencia incógnita, y entonces al variar R4 podríamos encontrar la relación que aparece entre R5, R2 con R4 de acuerdo a la expresión determinada anteriormente. Vamos entonces a hacer una pequeña comprobación de este aspecto. Bueno, ya podemos ver aquí que al cambiar esta resistencia R1, que tenía un valor de 15 ohms por un valor de 10, se puede notar que hay un paso de corriente a través de R3. Entonces vamos a proceder a cambiar con el potenciómetro el valor de R4, de tal manera que, como puede observarse aquí, el voltaje generado en la resistencia R3 es igual a 0, y con eso hemos logrado entonces el equilibrio del puente de Wheatstone. Observe entonces que la corriente generada y bañada por R1 sigue a través de R4, y lo mismo para la corriente I2 a través de los resistores R2 y R5. Y observe cómo son las caídas de voltaje en cada uno de los resistores: 6 voltios más 6 voltios y 6 voltios, que es igual a tener en cuenta que este par de resistores quedan en conexión en paralelo. Con esto entonces hemos logrado evidenciar cómo funciona las leyes de Kirchhoff para un puente de Wheatstone equilibrado a través de un resistor R3. Este puente de Wheatstone tiene pues innumerables aplicaciones que luego veremos. Muchas gracias.